Muy buenas noches a todo el público, a todos quienes nos están mirando. Estamos aquí en un nuevo conversatorio de este sexto Encuentro Cultural, Educativo, Lingüístico, Literario. Mi nombre es Carolina Ruiz y el día de hoy tendremos un interesante conversatorio. En realidad también es un tema muy importante. Se llama Palabra Desnuda, Literatura Peruana de la Mujer. Para ello nos acompañan hoy 4 invitadas muy especiales. Quiero empezar con Úrsula Alvarado, si puedes prender tu cámara. Hola Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotras. Hola Carolina, buenas noches y gracias también por la invitación. Listo, les cuento un poquito más sobre Úrsula para poder pasar a nuestras demás invitadas. Ella es gestora cultural, ilustradora y poeta. Es licenciada en Administración y Turismo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo menciones honrosas en el concurso de poesía para mujeres Escritura en 2014 y 2015 respectivamente, y ha publicado el conjunto de poemas Metamorfosis Inversa. Actualmente administra el proyecto Poesía en la Ciudad, que establece conexiones entre la literatura y el patrimonio histórico de Lima. En el 2019 organizó el ciclo de conversatorios, lo tengo aquí, Sigiloso Resplandor, orientado a difundir la obra de 20 poetas peruanas de diferentes generaciones. Mil gracias, Úrsula, y ahora quiero dar el pase también a Evelyn Sotomayor, que ella nos está acompañando también esta noche. Evelyn, ¿puedes prender tu cámara? Hola, Evelyn, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Caro, buenas noches. Bueno, vamos a contarles un poquito más sobre ella. Ella es candidata al doctorado en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del comité organizador y colaborador de la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos Perú del siglo XIX y también miembro colaborador del Instituto Riva Agüero por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado el libro Pensar en Público, las veladas literarias de Clorinda Mato en la Lima de la posguerra, y en la actualidad se desempeña como docente en el Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mil gracias, Evelyn. Ahora vamos a conocer a nuestra siguiente invitada. Ella es Yuri Sakata. Yuri, ¿puedes prender tu cámara? Hola Yuri, ¿qué tal? Vamos a conocer también un poquito más sobre ella. Ella es bachiller en literatura por la Universidad Nacional Federico Villarreal y magistra en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella pertenece al grupo Presencia Japonesa en el Perú del Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África en el SEA de Perú. Fue editora y coordinadora del Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa y actualmente es becaria de la Cooperativa Internacional Japonesa, JICA, para seguir sus estudios de doctorado en la Universidad Ritsumeikan en Osaka, Japón. Muchas gracias, Yuri. A ti, Caro. Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Y listo, y por último tenemos a Valeria Román Marroquín. Hola Valeria, ¿podrías prender tu cámara para poder verte? Hola, hola a Hola. todos. ¿Qué Hola. tal? Vamos a conocer un poquito más sobre ti. Ella es estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investiga temas relacionados a la teoría feminista y filosofía política. Ha publicado los poemarios Feedback en el 2019, Matrioska en el 2018 y Tres a la Luz en el 2020. Es ganadora del Premio Nacional de Poesía José Watanabe Varas 2017 y del Premio Luces 2018 en la mención Mejor Libro de Poesía. Muy agradecida realmente de estar con ustedes como organización y sinceramente, bueno, no sé si querían decir algo, añadir algo que quisieran decir antes de comenzar con nuestro lindo conversatorio. Uy, no, muchas gracias por la invitación. Genial. Bueno, en realidad este tema es bastante importante y en estos últimos días ha tomado bastante relevancia dada la coyuntura social, ¿no? Para empezar, justamente quería comentar acerca ya que ustedes son creadoras de una u otra forma, escritoras, poetisas, editoras y demás, esto se relaciona directamente con la presencia de la mujer en las diversas esferas académicas y sociales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que las escritoras y las creadoras en general están ganando espacio en el Perú.
pero todavía falta mucho trabajo por hacer. Entonces, hablando justamente sobre esto, quería consultarles, bueno, quería preguntar en realidad desde la experiencia de cada una, ¿cómo ven este panorama de qué tan visible es la mujer peruana en sus creaciones aquí, ¿no? En el Perú? Por ejemplo, Úrsula, sabemos que eres poeta y gestora cultural, ¿no? ¿Qué nos podrías decir quizás desde tu experiencia, cómo ves este panorama de hacer visible el trabajo de la mujer? Bueno, mira, en el transcurso del tiempo ha habido mucho cambio, ¿no? Con respecto a cómo se ha visto el trabajo literario de la mujer, ¿no? Existiendo roles de género tan marcados, ¿no? Como ha sucedido, las mujeres escritoras no tuvieron las mismas oportunidades que sus congéneres masculinos, ¿no? La mujer que escribía era rechazada, porque, bueno, el pensamiento de la época respaldaba que la mujer no solamente era intelectualmente inferior al varón, sino que su función en la sociedad simplemente se limitaba a la familia y a la maternidad. Obviamente, esto ahora ha cambiado, ¿no? Sin embargo, todavía en el Perú, por ejemplo, hay muchas escritoras que son desconocidas, ¿no? Hace algunas semanas, por ejemplo, contestaba la encuesta de un proyecto cultural y una de las preguntas era a qué poetas peruanas yo había leído en el colegio, ¿no? Y sorprendentemente, ¿no? Al contestar la pregunta, descubrí o recordé que yo solamente leía a Marilis, ¿no? Nunca supe de Blanca, nunca supe de Magda Portal o Cecilia Bustamante, que por ejemplo ya en el año 65 había ganado el Premio Nacional de Poesía, ¿no? Si no me equivoco es la única aún. En el canon literario peruano del siglo XX, por ejemplo, solo se considera de manera indiscutible a Magda Portal, a Blanca Varela y a Carmen Ollé. Detrás de estos nombres aún hay muchas escritoras desconocidas. La poca valoración de la obra de nuestras escritoras no solamente nos perjudica porque nos limita o nos produce una ausencia de referentes literarios femeninos que necesitamos, sino que como sociedad lectora se nos priva de esa manera, esa perspectiva de ver el mundo con una problemática tan peculiar del género femenino, ¿no? Así que bueno, en la actualidad hay una gran preocupación por difundir la obra de las literatas, ¿no? ya sean narradoras, novelistas, poetas, y bueno, es bastante valioso que muchos proyectos literarios, que muchos centros culturales también estén sumando esfuerzos para poder visibilizar la creación literaria, ¿no? En general. Estamos casi terminando una semana que comenzó con la celebración del Día de las Escritoras, ¿no? que este año fue el 19, y que es una iniciativa que nace en España precisamente para promover la lectura de tantas mujeres que han permanecido ocultas en el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es importante. El año pasado, desde el proyecto que dirijo, por ejemplo, como lo mencionaste en un inicio, organizamos un conversatorio que se llamó Sigiloso Resplandor, ¿no? en homenaje a Cecilia Bustamante, que fue la primera mujer la primera y única mujer en ganar el Premio Nacional de Poesía, y que sin embargo hasta ahora es desconocida, y muchas de las poetas de las que se trató en el conversatorio eran poetas y son poetas que todavía no son conocidas, no eran leídas, sus textos son inubicables, ¿no? Y hay mucho desconocimiento todavía, ¿no? Vamos avanzando, pero todavía hay mucho por hacer, ¿no? Claro, efectivamente, justamente lo que mencionabas, poco a poco se va avanzando, pero todavía hay espacios que conquistar, como se dice, y que poco a poco con gestiones culturales y demás, pues se pueden ir haciendo más visibles, ¿no? Valeria, ¿tú qué podrías comentarnos sobre eso? Tú también que escribes, has estado creo que en círculos literarios. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir de cómo se le ve a la mujer joven y poeta, ¿no? Bueno, es una pregunta un poco compleja, ¿no? Particularmente, no sé cómo plantearlo, pero de alguna manera u otra, creo que no he tenido una experiencia tan violenta, tan disonante dentro de los círculos en los que he podido estar en relación a la violencia y el desprecio que muchas escritoras
pasan, tanto a nivel de cómo los trata la crítica, una crítica miope que no lee a las mujeres y que en todo caso las lee de una manera bastante sesgada con este doble estándar que siempre hay en relación a la escritura de mujeres, es decir, por un lado es o muy mujeril o es nada mujeril, y si escribe sobre temas de mujeres, pues está mal, y si escribe sobre temas que tradicionalmente no son de mujeres, pues también, ¿no? Hasta este tipo de violencia que es mucho más directa. Hablo del acoso, de la violencia o la agresión sexual que pueden existir en estos círculos y que muchas veces son apañados por la condición de poeta o de escritor, ¿no? O de gestor o de editor en estos círculos, ¿no? Pero sí soy consciente de eso, evidentemente. Creo que ninguna escritora a lo largo de su experiencia puede desembarazarse de este tipo de situaciones, sea que le ha tocado ver de manera directa o indirecta, ¿no? Y definitivamente pienso que ha sido muy importante todo este movimiento que ha existido en relación a la visibilización de la escritura hecha por mujeres, o de la literatura hecha por mujeres en los últimos años, porque ha permitido que muchas mujeres que estamos escribiendo ahora, llamadas poetas jóvenes, escritoras jóvenes, aunque también eso es un poco, eso es una etiqueta un poco rara, ¿no? Un poco arbitraria en algunas circunstancias, pero que nos ha brindado unos espacios que en su momento no existían, y nos ha brindado también una hermandad que en su momento tal vez no estaba de manera tan articulada, ¿no? Y eso me parece sumamente importante, porque no solamente es una lucha por la visibilidad en relación a quienes nos leen, también es un statement político, y es también un espacio para discutir sobre qué cosas estamos escribiendo las mujeres en estos momentos, ¿no? O cuál es el peso político de esta escritura, y cuál es la genealogía que estamos reconstruyendo, porque todos estos movimientos, o sea, todo este movimiento en relación a visibilizar, no solamente es poner escritoras, digamos, mostrarlas así nomás, es también revisar la tradición que existe detrás de estas escritoras. Es también rescatar, justamente como decía Úrsula, ¿no? Y en este ciclo que fue bastante interesante, muy importante, qué escritores están detrás de nuestros pasos, quiénes han estado antes de nosotros. Y esa es una cuestión muy importante, porque no solamente es un gesto contra esta violencia simbólica que existe en los espacios de la academia y de la crítica, sino también dentro de los círculos donde se hace poesía, se hace literatura. Claro, justamente me ha llamado mucho la atención cuando mencionas sobre qué están escribiendo las mujeres, ¿no? Y creo que me quedo con esa parte que mencionas que me ha parecido bastante interesante. Ahora quiero preguntarle, bueno, a Yuri, tú que has trabajado en editoriales también, ¿qué nos podrías comentar un poquito acerca de ese tema, ¿no? Bueno, yo he trabajado en el fondo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa y, bueno, con mucha, en verdad con mucha alegría me tocó trabajar, me tocó editar textos de dos mujeres, ¿no? Diana Okuma y Doris Moromisato, y además pude trabajar con un texto del siglo XI de escritoras japonesas. Entonces, ahí un poco también me acerqué a la literatura producida por mujeres en Oriente. Em, pero justo lo que me comentas me hace recordar no sé si llamarle anécdotas, me hace recordar que en la FIL de 2017, por ejemplo, con un grupo de amigas eh, estudiantes de literatura, escritoras, también poetas, nos dimos cuenta que el catálogo estaba lleno de nombres de hombres, ¿no? Entonces, de repente, a veces también los catálogos de esos eventos en donde se asume que se presenta una gran variedad de voces, una gran variedad de ofertas de libros, están a veces tomados solamente por actores hombres, ¿no? Desde los autores
hasta los encargados de la producción de los libros, por ejemplo, ¿no? Las cabezas de las editoriales. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que trabajar desde la oferta, desde la exposición, como dijo Úrsula, ¿no? Rescatar a esas autoras, por ejemplo, ella mencionó a esa autora que a pesar de, digamos, los galardones, no se encuentra fácilmente, no se encuentra muy difundida, ¿no? Entonces también hay un tema que trabajar por ahí. Creo que también es muy importante la visibilización de la crítica. Recuerdo también que por esos años hubo 2017, me parece que fue también, recuerdo mucho una mesa en donde invitaron a 5 panelistas hombres a hablar sobre la creación literaria contemporánea, por ejemplo, en una librería muy conocida, seguro por ahí alguien más se acuerda, ¿no? Entonces, eso obviamente representó un revuelo, porque claramente pues hay muchas personas capacitadas y no solamente hombres que pueden estar en esa mesa, ¿cierto? Entonces me parece que también por el lado de la crítica, quiénes son los que producen y visibilizan y qué sensibilidad o mirada tienen sobre el sujeto que están analizando, sobre la literatura que están analizando, como dijo también Valeria, ¿no? Hay un sesgo, hay una mirada muy estereotipada sobre la producción de las mujeres, ¿no? Que lo sufrieron las poetas de los 80, por ejemplo, ¿no? Encasilladas en la producción de una literatura, por ejemplo, vinculada con el cuerpo, cuando obviamente tenía una multiplicidad de temas que abordaban también, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece que también hay que revisar a la crítica quiénes producen la crítica. A partir de la invitación que me hiciste, estuve revisando algunos textos sobre literatura y feminismo, y yo quería compartirles un fragmento de un libro llamado Pensando sobre las mujeres, sería más o menos la traducción de Mary Ellman, en donde dice ella, las obras de las mujeres se tratan como si ellas mismas fueran mujeres, y la crítica se embarca alegremente en una especie de toma intelectual de medidas de pechos y caderas, ¿no? Eso me hace recordar también que hace unos años un ganador de Copé de Oro escribió en sus redes sociales que la trama o el argumento de un texto que había leído por ahí, no recuerdo cuál es, no tenía tetas, es decir, era plano, ¿no? Entonces, creo que, como bien mencionan las compañeras, hay espacios que abrir, pero también hay que atacar también desde la crítica y optar por visibilizar y elaborar críticas pues lejos de estereotipos. Sí, y también esto me hace acordar a cuando el famoso, no sé si decir dicho, cuando dicen, es que no hay mujeres, por ejemplo, sí, pero ¿qué vamos a hacer si no hay escritoras, no? O sí, pero ¿qué vamos a hacer si no hay poetas? Pero sí hay, solamente que creo que hay que darse un poco el trabajo de buscar, ¿no? Y me parece muy curiosa también la cita que has mencionado. Ahora también quería preguntarle a Evelyn, ¿qué nos podrías decir sobre bueno, todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Bueno, coincido totalmente con las intervenciones de Úrsula, Valeria y Yuri, sumamente han sido muy comunicativas, ¿no? Muy claras al momento de hablarnos acerca del siglo XXI, ¿no? Yuri comentaba, solo para ella decía, ¿no? Hay que replantear la crítica literaria. Yo siempre me he preguntado si en el Perú existe crítica literaria. Me voy a aventurar a decir que sospecho que no existe crítica literaria. O sea, tal así, en el sentido que debería darse, creo que no. Creo que aquí ha pasado por una visión machista, y sobre esta visión es como se ha construido y se ha querido de alguna u otra manera analizar, pero en realidad el ejercicio de la crítica literaria, mira, yo que trabajo en las mujeres del siglo XIX, estaba pensando bueno, Clorinda, que es
vamos a decir, la escritora a la que yo más he investigado, y he tenido que leer cuestiones de la crítica literaria que decían, por ejemplo, que algo así como tuve que corregir a Clorinda, ¿no? O sea, tuve que leer el texto, pasarme los pasajes melodramáticos de Ave sin nido y corregirla. Entonces, yo me pregunto si tú puedes corregir a Ricardo Palma, puedes corregir a González Prada, pero tienes la osadía de tomar la palabra y decir, bueno, tuve que corregirla. ¿Corregirle qué a Clorinda Mato? Entonces, y siempre me he quedado con esas cuestiones, ¿no? Y si revisamos la crítica, por ejemplo, que hay hacia Aves sin nido, se van a dar cuenta en realidad que más está plagada de opiniones, más que un trabajo de análisis crítico literario. Entonces, siempre me he preguntado eso, ¿no? Si realmente aquí hay crítica literaria, o más bien tenemos tíos, señores, hablando y dándonos opinión, pero sin el ejercicio de, ¿no? Entonces, bueno, cerramos, si quieren después conversamos sobre eso, pero hablando acerca de lo que tú nos comentabas al inicio, ¿no? Acerca de esta invisibilización y visibilidad que Úrsula abrió bastante bien, que continuó Valeria y sigue Yuri. Yo creo que hay que entender algo. Tal como nos dicen nuestras compañeras, en el siglo XXI, ¿no? La primera imagen de Úrsula para mí fue muy esperanzadora. Ahora tenemos proyectos, ahora se está tratando de hacer, pero tenemos una sensibilidad distinta, ¿no? O sea, el día de hoy somos un grupo numeroso de investigadoras, de escritoras, ¿no es cierto?, de poetas, o sea, tenemos un grupo numeroso, porque justamente movimientos que no habíamos pensado siquiera, ni tú, ni una menos, ¿no? Que ha sido como de alcance a nivel continental. Entonces, nos han dado, el siglo XXI y el XX, el finales del XX y el XXI, nos ha dado una sensibilidad distinta, cosa que no había en el XIX. En el XIX, ¿no es cierto? Yo siempre digo esto, para mirar el XIX es como que sácate los anteojos del XXI y ponte los anteojos del siglo XIX para entender, ¿no es cierto?, cómo se le miraba, el contexto en el que las escritoras Mercedes Cabello, Teresa González, Clorinda Mato, Lastenia Larriga, ¿no?, Carolina Freire, cómo ellas empiezan a escribir y cómo, por ejemplo, las que van a ser más combativas, ¿no?, las que van a subvertir el orden, son castigadas, ¿no? Son castigadas de la peor manera. Mercedes Cabello termina en el manicomio de Lima, ¿no es cierto? Y Clorinda Mato termina, ya sabemos nosotros, exiliada, ¿no? O sea, le queman la imprenta, le queman felizmente que ya no estaba ahí, porque justamente Clorinda fue una mujer política, cosa que estaba vetada para las mujeres en el siglo XIX. Entonces tú no tratas tan mal, por ejemplo, a Lastenia Larriga, a Carolina Freire, que sí siguen los parámetros, vamos a decir, del XIX, y a través de su escritura tienen sus propias estrategias, ¿no? Entonces las que son más combativas, las que son más abiertas, por ejemplo, ellas sí van a ser castigadas porque subvierten el statu quo, ¿no? Entonces tienen que ser castigadas y de alguna u otra manera silenciadas. Habría que preguntar, como decía Úrsula, ¿no?, que ella recuerda que en el colegio, pues, muy pocas, casi nada de poetas, casi nada de escritoras. Y habría que preguntarnos por qué tanto silencio con las escritoras del siglo XIX, ¿no? Y es básicamente en la década de los 90, cuando Francesca de Negri publica uno de los libros, me parece que es en el 96-94, que se publica En la manícula cigarrera, que creo yo que es uno de los libros fundacionales acerca de las escritoras del XIX y las rescatan. Porque justamente en la época, ojo que Ave sin nido tiene como una repercusión, un alcance, inmediatamente es publicada en el 89, 1889, y se le traduce, o sea, Clorinda goza de fama, está sentada en Lima con sus veladas literarias, pero sin embargo viene un silencio, ¿no? Ella muere en 1909 y viene un silencio como sepulcral sobre el trabajo de estas mujeres, y como les decía, más o menos es en la década del 90, cuando este trabajo pionero va a rescatar a la primera generación de mujeres ilustradas, porque si no seguiremos pensando que no había literatura, que ellas no existen y que estaban invisibilizadas, ¿no? Sospecho que tiene que ver con Mariátegui por ahí, que no las incluye, no las menciona en su texto. De repente podríamos pensar por qué son invisibilizadas, y como les decía, es estos anteojos del 21, ¿no?, que nos da una sensibilidad distinta, que queremos rescatarlas a todas, que queremos recuperar la memoria y tenerlas a todas para construir esta genealogía que muy bien mencionaba Valeria. Sí, y justamente a lo que dices y a lo que también comentaba Úrsula sobre la situación de
que ella no recuerda a una autora o varias autoras en específico de la escuela. Justamente lo mismo me sucede, ¿no? No recordaré quizás a una o dos autoras, pero de esas dos autoras no paso. Entonces, bueno, yo soy estudiante de educación en realidad, y a veces en la materia de literatura no se ahonda tanto en lo que es la literatura escrita por mujeres peruanas, o si se ahonda es de una manera, pues, no se ahonda, es de manera superficial, ¿no? Y a raíz también de lo que comenta Evelyn sobre las veladas literarias de Clorinda Mato, justamente yo quería girar la conversación a este tema que es la parte de las denuncias sociales que se pueden hacer a través de la literatura. No sé si quizás Úrsula, podrías comentarnos acerca de qué opinas o cómo es que desde tu experiencia has visto quizás la lucha por los derechos de las mujeres y de todos en realidad a través de la literatura. Justamente en un momentito vamos contigo, Evelyn, para que nos cuentes quizás un poco sobre las veladas literarias de Clorinda, pero no sé, Úrsula, Valeria o Yuri, desde su experiencia, ¿no? ¿Qué nos podrían comentar? Bueno, yo creo que el escritor en general, independientemente del género, ¿no? Plasma en su obra su manera de ver el mundo, ¿no? Su literatura definitivamente va a estar marcada por su experiencia de estar en el mundo. Entonces, en ese sentido, yo creo que todas las mujeres que han escrito, las que escriben, ¿no? No escapan a la problemática de su género. Entonces, en el transcurso del tiempo, por ejemplo, muchas mujeres sufrieron lo que todas, ¿no? Una completa falta de libertad en cosas básicas, ir o no ir a la universidad, bueno, nunca iban, elegir si se casaban o no, ¿no? Con quién se casaban, si tener o no tener hijos, y un sinfín de cuestiones que en realidad, o limitaciones que tenían, ¿no? Es incuestionable entonces que esta experiencia se haya volcado en sus escritos. La escritora norteamericana Audre Lorde, por ejemplo, decía que para la mujer la poesía no era un lujo, sino era una necesidad. Y yo me atrevo a decir que no solo la poesía, sino que la literatura en general fue para la mujer una necesidad, ¿no? Tanto la escritura de las novelas, los diarios, e inclusive el género epistolar, porque las mujeres escribían muchísimas cartas, aunque no se consideraran en muchos casos literatas, ¿no? Era un acto terapéutico necesario, una manera de transmitir, de contar lo que sentían y lo que veían, porque no solamente la mujer escribió sobre las limitaciones, sobre la situación de la mujer, sino que también escribió sobre esclavitud, racismo, temas sociales diversos, ¿no? Creo que en gran mayoría sí hay una denuncia en la literatura escrita por mujeres, ¿no? A veces puede ser más o menos sutil, ¿no? Pero sí definitivamente hay una lucha, hay una denuncia, básicamente una lucha constante por esos terrenos que se quieren conquistar, ¿no? Sí, a lo que mencionas justamente, no, ¿cómo mencionaste que era una necesidad casi, ¿no? Claro, Entonces, la frase básicamente es: la poesía no es un lujo, sino una claro, necesidad, ¿no? Yo creo que toda la literatura en general, ¿no? Para las mujeres en el transcurso del tiempo ha sido una especie de terapia y la única manera en la que podían decir, ¿no? Lo que sentían, lo que pensaban, lo que veían, además. Era inevitable que la problemática que vive esa persona que escribe, ¿no? No sea pues transmitida en el texto, ¿no? claro, exacto. Entonces, algo que también me llama la atención sobre lo que mencionas es no solamente sobre la condición de su género, sino sobre lo de los demás a través de la historia. Valeria, no sé si tú quisieras comentarnos algo, quizás desde tu experiencia. En principio, sí estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Úrsula, ¿no? Y el hecho está en que muchas veces nosotras creo que hablamos de literatura escrita por mujeres, esta especie de coalición que siempre nos ha servido y que es muy útil justamente para seguir visibilizando este tipo, esta especificidad que tiene tal vez la sensibilidad de las obras, ¿no? Que escriben las mujeres. Pero creo que también en
ese mismo desarrollar y comenzar a adentrarnos a esa subjetividad, encontramos que efectivamente, si bien tenemos una especie de experiencia que nos hermana, al mismo tiempo esa experiencia nunca ha sido única, y eso justamente está plasmado en la literatura escrita por mujeres, en que realmente la condición de mujer en tanto mujer no existe de manera completa y siempre está acompañada o siempre está de alguna manera u otra intervenida por una serie de condiciones como la clase, como la etnia, como la condición de migrante, entre otras cosas, como la sexualidad, ¿no? Es decir, hay una sensibilidad distinta, hay un discurso distinto sobre el erotismo en relación a mujeres que escriben que son lesbianas, por ejemplo. Entonces, tenemos este campo enorme en donde encontramos estas identidades atravesadas y que no son identidades coherentes, ¿no? Claro, o sea, no es una identidad como totalmente terminada, siempre está en conflicto, siempre está enfrentada también con el mundo que de alguna manera u otra lo oprime o lo explota. Y eso está efectivamente de manera muy variada, y creo que eso es algo muy hermoso también en relación a la sensibilidad que muchas escritoras poseen. Eso me parece muy importante para llevarlo también a un terreno político, en el sentido de que la condición de mujer nunca es solo la condición de mujer, ¿cierto? Por otro lado, diría que no toda la literatura escrita por mujeres necesariamente es una literatura feminista. Y creo que ese también es un punto importante de diferenciar, en el sentido de que muchas veces se hace esta superposición o se colapsa, ¿no? La escritura hecha por mujeres y la escritura feminista. Cuando la escritura feminista tiene justamente este statement más particular, más explícito, no me refiero solamente al tipo de lenguaje, tal vez muchas veces la poesía con corte político es identificada con un corte panfletario, eso tampoco es así, y que de alguna manera u otra también me parece que es un interés que las escritoras en algún momento tenemos que asumir, porque de alguna manera u otra también es un posicionamiento político. Particularmente pienso que las escritoras, en el momento en el que estamos, tenemos esa necesidad de tomar una posición a través de nuestra escritura, ¿no? No necesariamente se da de una manera en específico, es decir, no hay un manual para ser una escritora feminista comprometida y posicionada. Las mujeres se han posicionado de maneras muy distintas a lo largo de la historia, pero creo que es importante poner énfasis en ese posicionamiento, ¿no? Y claro, es lo que podría decir al respecto también, particularmente desde mi experiencia. Quiero o tengo esta necesidad, tengo este deseo de poder hacer una literatura, una poesía que tenga esas características, ¿no? Y tal vez desembarazarme un poco de estos estereotipos del lenguaje panfletario y de la feminista amargada que escribe sobre revuelta, ¿no? O sea, en verdad está muy bien ser también una mujer amargada y rabiosa y molesta por todo lo que está sucediendo y expresarlo en nuestra escritura. Claro, y a raíz de lo que mencionas, me has hecho acordar también una pregunta vaga que yo tenía en relación al término, ¿no? Muchos hablan de literatura feminista, otras de literatura femenina, otras de literatura de la mujer. Entonces, hace poco creo que escuché a Jennifer Trondick, bueno, que mencionaba que ella prefería llamarle literatura escrita por mujeres. Pero por ahí también me parece que leí que toda literatura femenina era literatura feminista, pero la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo. Entonces, justamente como nos lo mencionas, y en relación, por ejemplo, a las denuncias sociales hechas por migrantes, justamente quería irme a Yuri. Yuri, ¿tú qué opinas
tú como mujer Nikkei, ¿qué nos podrías decir desde tu experiencia? ¿Cómo la comunidad Nikkei y las mujeres migrantes en general, ¿no? Han recibido muchos atropellos en el Perú a lo largo de la historia. Creo que tú trabajaste con el libro Crónicas de Mujeres Nikkei de Doris Moromisato. Entonces quizás nos podrías contar un poquito más sobre ello. Hace poco leí en uno de tus blogs, me parece, que contabas acerca de tu familia, de tus abuelos, si bien no me equivoco, cómo es que hubo esta especie de separación y de atropellos. Quizás nos podrías comentar un poquito. Sí, bueno, en el caso de Crónicas de Mujeres Nikkei, eh, me parece que, bueno, Doris Moromisato es una escritora feminista, tiene múltiples artículos sobre aspectos vinculados al género y también sobre lecturas de género de la inmigración japonesa. En ese libro publicado el año pasado, me parece que la conciencia feminista de Doris hace que ella se fije en un testimoniante diferente al que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, con Crónicas de Mujeres Nikkei, que es un libro muy feminista, porque Doris no busca construir una historia monumental, no muy masculina, digamos. Busca construir una historia del cotidiano. Y en la historia del cotidiano, revalorar el aporte de la inmigrante japonesa y visibilizar, bueno, reivindicar la inmigrante japonesa y visibilizar el aporte de ella en la construcción de una comunidad. Entonces, es bien interesante cómo se estructura este libro porque justamente está en juego lo académico y lo no académico, ¿no? Por un lado, en el libro Doris presenta un par de ensayos en donde hace una lectura desde la perspectiva de género de la inmigración japonesa, ¿no? Y entonces te explica un poco los valores peruanos de lo femenino y lo masculino, contrastados con valores japoneses también de lo femenino y masculino, que no necesariamente se encuentran, aunque sí tienen muchos puntos en común, ¿no? Pero en realidad hay bastantes diferencias allí. Entonces, eso es por el lado académico. Y luego recurre a la crónica, o una suerte de híbrido, porque en realidad hay una especie, se le cede la palabra a la persona que está entrevistando, se trata de conservar la oralidad también, ¿no? Y en esta parte ya, digamos, no académica, es donde ella recoge un poco la historia de la inmigración a través de las actoras, ¿no? Y de alguna forma ahonda en aspectos que no son muy abordados desde la historia monumental de los grandes acontecimientos, ¿no? Entonces ahí me parece que ahí Doris opera de dos maneras muy interesantes, que es el viraje de atención sobre el sujeto femenino y además también opta por hacerlo forma y fondo, ¿no? Opta por hacerlo también a partir de un género que le permita a ella poner en valor la voz de estas mujeres, ¿no? Y con ello, Doris rompe varios mitos quizá que hay alrededor de la figura de la mujer en el proceso de inmigración y asentamiento en el Perú, ¿no? De la mujer japonesa. Varios mitos, porque tenemos la idea de una mujer sumisa, ¿no? Pero a través de las entrevistas de Doris, y eso, bueno, se puede confrontar con textos de historia, ¿no? Pero digamos que Doris lo aborda de una forma diferente. Se puede ver el papel de una mujer activa, una mujer que toma las decisiones. Igual y muy limitada desde otros aspectos, pero digamos, no es un personaje monológico que se repite como si fuese plantilla en todos los casos, ¿no? Entonces, esa multiplicidad, esa diversidad de experiencias y, y la complejización de la construcción de sujetos durante el proceso de inmigración, de la construcción de la mujer, es un aporte muy importante del libro de Doris. Doris es pionera en este tema. Este libro, a pesar de que dista algún tiempo de sus primeros artículos, sigue siendo un pionero en el tema porque es un aspecto en el que se ha profundizado muy poco y que a mí también me interesa muchísimo, ¿no? Un poco
resonaba cuando leí el libro de Doris, cuando trabajábamos el libro de Doris, resonaba este libro de Svetlana Alexievich, de La guerra no tiene rostro de mujer, ¿no? Donde ella también va en busca de la historia humana, de la voz de las mujeres que participaron en la guerra, ¿no? Entonces, me parece que ese también es el espíritu que animó el libro de Doris y que en realidad fue un honor poder trabajarlo junto a ella, ¿no? En la parte de la edición. Sí, seguramente ver la construcción, como me mencionas, desde otras perspectivas, sobre todo en la comunidad Nikkei, que ha sido determinante para digamos, la construcción de la actual sociedad peruana, ¿no? Y que muchas veces no se toma en cuenta como realmente con la visibilización que debería, ¿no? Entonces, ahora sí, para pasar a Evelyn, quería que nos hables un poquito acerca de justamente lo que ya nos has estado mencionando, las veladas literarias de Clorinda Amato. Bueno, no sé qué quizás nos podrías comentar en torno a la denuncia social de la época. Yo sé que Clorinda Amato tiene, si hablamos en materia de denuncia social, pero de aquí hasta las 10 de la noche, no sé más o menos qué nos podrías comentar, ¿no? Bueno, sí, yo creo que Clorinda es una de las pioneras del 19, ¿no? En materia de denuncia. ¿Por qué? Porque Clorinda tiene una producción vasta. Su producción es copiosa, porque no solamente tiene el Recreo en el Cusco, sino es que ella llega a ser directora de La Bolsa, ¿no? Que es un periódico sumamente prestigioso de Arequipa. Entonces, ella primero empieza con una columna los lunes, en el 83, pero ya en el 84 es directora de La Bolsa, entonces va a tener la editorial para dar su opinión, comenta 84-85, y en el 86, ya cuando Cáceres sube al poder, ella se muda a Lima, ¿no? Ella ya está en Lima en el 86. Entonces, algo que tenemos que tener siempre en consideración es atender al contexto. Entonces, año 86, en el 84 recién, vamos a decir, los chilenos están desocupando la capital, 83, vamos a decir, terminamos la guerra, entre comillas, porque el 84 es cuando realmente se retiran, ¿no? Y ella en el 86 se muda a Lima y en el 87 ya empiezan las veladas literarias. Entonces, han pasado solo 3 años del retiro de los chilenos y yo creo que estas veladas de la posguerra son sumamente interesantes para pensar, para mirar cómo los intelectuales empiezan a reconstruir la nación. O sea, a Clorinda le toca una denuncia desde las cenizas, ¿no? O sea, en realidad hay que ver también cómo se encontraba el país arruinado económicamente, militarmente, políticamente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que la guerra en realidad es podríamos decir, es un aliciente que les permite a ellas salir a la palestra más fuerte que antes de la guerra, ¿no? Y entonces, decir lo que creen, decir lo que piensan. Claro que Clorinda no podía, pues, ser política como Cáceres, pero lo que ella hace es, se agencia las veladas desde su casa, ¿no? Desde la comodidad de su casa, va a ser su tribuna en realidad, porque va a invitar a la prensa. Clorinda es muy amiga de la prensa, bueno, mandaba sus colaboraciones al Perú Ilustrado, va a ser editora del Perú Ilustrado. Abelardo Gamarra era muy amigo de ella, Gamarra era periodista del Nacional, entonces el Nacional, Opinión Nacional, el Perú Ilustrado van a cubrir las veladas, ¿no? Van a cubrir. Y entonces ella aprovecha este espacio, mira, guardando el modelo del ángel del hogar, ¿no es cierto? Y va a tocar temas muy álgidos en ese momento, como era, por ejemplo, la inclusión, y estos son los grandes temas de Clorinda, ¿no? Creo que son sus caballos de batalla. La inclusión de los andinos que han sido reclutados contra su voluntad a pelear una guerra que no les correspondía, ¿no? Entonces, pensemos en el fracaso, en realidad, el desastre que fue el 79 al 83, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con estos reclutas que han sido elevados? Y que han regresado, y al regreso ya no hay nada, no hay madre, no hay tierras, no hay casa, solo hay desolación. Entonces, ella lo que está pensando es cómo incluir, ¿no? Cómo incluir a estos andinos que han ido y han peleado esta guerra. Y el gran eje temático de Clorinda, que yo creo que es el más importante, es el tema de denuncia sobre la situación de la mujer. Entonces, yo creo que las novelas de Clorinda, Ave sin nido,
índole y herencia, hay que leerla siempre en esa clave, porque si tú te das cuenta, pues índole es el tema de cómo la iglesia avanza, ¿no? O sea, cómo la iglesia avanza y cómo la iglesia puede controlar, vamos a decir, el espacio doméstico. Herencia, que bueno, retoma el tema de la familia Marín, pero ya en la capital, ¿no es cierto? Bueno, ya Aves sin Nido, que fue la primera novela, y nosotros podemos ver en Aves sin Nido que sí, que efectivamente ella evidencia la situación de denuncia de los andinos, pero doblemente marginal, doblemente subordinada, subalterna, es la mujer. Porque en Aves sin Nido ella va a dar algunos pasajes, por ejemplo, de acoso, de violencia sexual, violencia doméstica. Entonces, la narradora se va a detener siempre en estos pasajes, ¿no? Retratando lo, vamos a decirlo, cruel que es la sociedad contra las mujeres. O sea, están solas. Son víctimas de acoso, de violencia, de diferentes niveles, diferentes clases, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el planteamiento que ella va a hacer en Aves sin Nido en el 89 se lo debe a sus veladas literarias. O sea, en las veladas se van a tocar diferentes temas, ¿no? Como los andinos, las mujeres, la educación de las mujeres. Teresa González de Fani, por ejemplo, en la sexta velada va a hablar sobre La cita en el cielo, que es el tema de la educación de las mujeres. Entonces, en realidad hay diferentes temas, pero creo que los grandes ejes temáticos, los caballos de batalla de Clora, fueron esos, ¿no? Los andinos y las mujeres. Y todo esto que ella ha cosechado desde la prensa, desde su casa, yo creo que lo va a condensar en Aves sin Nido y en las novelas que siguen, ¿no? Y bueno, Clorinda nunca se detiene, porque luego vienen los Andes, ¿no? Luego se va a Argentina. Entonces, en realidad no se detiene esta mujer, ¿no? Sí, justo como dices, no se detiene y leemos estos pasajes a veces tan crudos, ¿no? Acerca de, sobre la violencia contra la mujer y contra los menos favorecidos en general. Y bueno, más o menos ya casi entrando a la recta final de ese interesante conversatorio, quería girar un poquito el tema. Hace poco, bueno, Louise Bloch, sabemos que obtuvo el Nobel de Literatura, mencionaba una cita que cuando lees algo que merece recordarse, liberas una voz humana, devuelves al mundo un espíritu compañero. Yo leo poemas para escuchar esa voz. Escribo para hablar a aquellos a quienes he escuchado. Entonces, más o menos ya entrando a este tema, ¿ustedes consideran que la literatura en sí puede representar genuinamente la voz de la mujer con todas sus fuerzas, pasiones, miedos, ¿no? Desde la experiencia de cada una, consideran, al igual que en esta cita, que la literatura libera esta voz humana, en especial si es que podríamos hablar de esta voz de mujer en todo caso. No sé si quizá podríamos comenzar por Úrsula de nuevo, vamos en ronda. Bueno, yo creo que independientemente del género, ¿no? Un buen escritor, una buena escritora podrá construir un personaje o transmitir según su deseo y, bueno, según su talento, ¿no? Yo no estoy muy segura si la literatura en general puede representar genuinamente la voz de la mujer, porque yo no sé si todas las mujeres, o sea, sería un poco peligroso pensar que todas las mujeres pensamos o sentimos de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que esto, no estoy muy segura de si lo puedo abordar desde el género, ¿no? Yo creo que en realidad quien escribe en general, dependiendo de lo que esté escribiendo, creo que sí puede transmitir lo que desea, ¿no? Ahora, las mujeres generalmente que escriben, por ejemplo, ficción, pueden de repente usar a la literatura para poder comunicar temáticas de género como no. O sea, por ejemplo, hace poco escuchaba un conversatorio también en donde se hablaba de si se puede reconocer, por ejemplo, a una mujer por su literatura, o sea, si se puede reconocer que el escritor, o que se trata de una escritora, por ejemplo, ¿no? Cuando analizas una obra literaria, yo digo de que no necesariamente. Por ejemplo, nunca se supo o se sospechó que quien estaba detrás de Frankenstein era Mary Shelley, por ejemplo, ¿no?
Y yo creo que eso depende mucho de lo que quiere transmitir un escritor. En el caso de la poesía también pasa lo mismo, porque va a depender mucho de lo que quiera transmitir la poeta o el poeta, ¿no? Como decía Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor, entonces yo creo que está construyendo un personaje poético, ¿no? Y puede decidir el género inclusive de su yo poético y puede decidir también lo que transmite, ¿no? Qué curioso lo que mencionas. Justamente también está la cuestión de si dicha voz de mujer existe, por decirlo de una u otra forma. Porque si hablamos de una voz de mujer, también tendríamos que hablar de una voz de hombre. Si hablamos de literatura de la mujer, también tendríamos que hablar quizás de literatura del hombre. Entonces, ahí entramos en algunas cuestiones que a veces son un poco complejas, ¿no? A la hora de tratar. Valeria, no sé si nos podrías quizás comentar un poquito acerca de esta cuestión que estamos comentando. Claro, creo que justamente este asunto, cuando hacemos por ejemplo, ¿no? Creo que a muchas compañeras nos molesta esta palabra que es poetisa, ¿no? Cuando te dicen poetisa, ¿no? A veces se siente como un insulto súper condescendiente. Y es justamente porque es una forma de mantenernos en una especie de gueto que está firmemente marcado por unos límites que no son los límites que nosotras hemos puesto, sino son los límites que han puesto sobre nosotras, sobre lo que se puede producir o lo que no se puede producir, o lo que se puede escribir y lo que no se puede escribir, ¿no? Y justamente el hecho de que, por ejemplo, esto de decir literatura escrita por hombres suena ridículo, es porque tenemos de manera bastante empotrada la idea de que el universal finalmente es el masculino, no una cosa así, ¿no? Lo universal es lo masculino o lo que carece, ¿no? De una significación, de una marca femenina, por así decirlo, ¿no? Por eso hablamos, o sea, no hablamos, pero se habla por ahí tanto de los temas que son de mujeres, el cuerpo y la casa y la familia y etc., ¿no? Que realmente es una especie de, es un estereotipo sobre lo que se puede escribir desde una sensibilidad femenina, por así decirlo. Ahora, justamente creo que lo humano eh, se encuentra no en apropiarnos de ese universal, o no buscar un universal como sea, ¿no? Creo que lo humano está justamente en estas fracturas, en estos cruces en relación a que uno puede ser mujer, pero una también es una mujer migrante, una también es una mujer andina, es una mujer afroperuana, etc., etc., es una mujer lesbiana. Creo que lo humano está en este intento que sucede en la literatura muchas veces de apropiarse de un lenguaje que muchas veces es ajeno, es extraño, sirve para seguir reproduciendo este tipo de opresiones sobre este tipo de identidades y transformarlo en otra cosa. Creo que muchas veces lo humano está en ese tipo de especificidades más que una especie de universalismo en general, ¿no? Como algo humano universalmente. Creo que lo humano se encuentra en esa particularidad y que muchas veces en la literatura escrita por mujeres lo encontramos, ¿no? Este tipo de vivencias muchas veces desencarnadas, brutales, por así decirlo. Y creo que por ahí es el asunto, ¿no? La frase de Luis Gluck me parece tal vez interesante leerla por ese lado, porque nos permite también cuestionarnos a nosotras mismas, ya no en relación a la crítica masculina, al canon masculino o a los poetas masculinos que se enfrascan en menospreciarnos y encerrar nuestros espacios, sino también a mirar dentro de nosotras y preguntarnos en qué sentido nosotras comprendemos la visibilización de la literatura escrita por mujeres. ¿Es la literatura escrita por mujeres toda igual? No lo es. ¿Y por qué no es igual?
y por qué hay estas fracturas y por qué cierta literatura escrita por mujeres puede ser más valorada que otra. Son preguntas importantes, ¿no? No solamente en un sentido de juicio estético o de gusto, no lo sé, sino también nos habla sobre nuestra propia condición, ¿no? Como mujeres, como, no sé, como estudiantes o como trabajadoras o como amas de casa o como mujeres que están ejerciendo maternidad, no lo sé, es grandísimo el espectro, pero ahí está, y creo que ese es un diálogo que se tiene que dar también entre las mujeres que estamos escribiendo y que tenemos algún tipo de visibilidad en estos espacios. Para terminar, porque no quiero apropiarme del tiempo de otras, en Chile, por ejemplo, se ha dado este debate de manera muy interesante. Ahorita realmente no recuerdo el nombre del autor que comenzó con este artículo, que es muy interesante, sobre qué comprendemos nosotros por visibilización o visibilizar la escritura hecha por mujeres. ¿A quiénes está visibilizando? ¿Es solamente una campaña de marketing o es una forma de vender por parte de las grandes editoriales? ¿Por qué las narradoras tienen más peso que las poetas o las dramaturgas? Son preguntas que pueden fraccionar, pero que son interesantes de leer en relación también a estos movimientos masivos en donde las mujeres han comenzado a levantarse no solamente contra la opresión de género, sino también con otro tipo de injusticias. Eso me parece bastante importante también de señalar. Sí, en realidad me gusta lo que mencionas sobre la visibilización. No es visibilización porque sí, porque ya como una campaña de marketing o porque decimos, hey, háganos caso, sino creo que ese Hay que tipo de cumplir con la cuestiones, cuota de género, ¿no? claro, estas cuestiones, si bien son importantes y son ciertas, creo que el tratar estos temas de la visibilización de manera a la ligera, porque pues ya tenemos que hacerlo, no considero que son temas que debemos poner sobre la mesa y preguntar por más incómodo que resulte ser para muchas mujeres y para muchas personas en general, ¿no? Ahora, bueno, casi ya estamos finalizando. Yuri, ¿qué podrías comentarnos? Quizás algo. Bueno, el término literatura escrita por mujeres me parece algo más objetivo, ¿no? Ya hablar de literatura de mujeres o literatura femenina, no sé, implicaría una suerte de género literario, que hay una estética que se comparte y me parece que eso es insostenible, ¿no? Entonces, por ese lado, desde los parámetros de la crítica literaria me parece que sería insostenible, ¿no? En el caso de términos como literatura femenina, no sé, se me ocurre que se plantea este binarismo de identificar valores diferentes a los valores masculinos y que en algún momento probablemente fue productivo para analizar la producción literaria de cierta época o para empezar a hacer visibilizar algunos aspectos de las obras que se estaban produciendo por mujeres, pero creo que hemos llegado a un punto mucho más complejo que eso, como el que plantea Valeria, ¿no? Entonces, yo me quedaría con literatura escrita por mujeres y con la multiplicidad de voces y muchos otros aspectos que se entrecruzan, como bien lo mencionan las compañeras, con el aspecto con las preocupaciones vinculadas al género. Sí, justamente recuerdo lo que mencionaba, ya me acordé, Claudia Salazar, acerca de que también se quedaba con el término literatura escrita por mujeres y no literatura femenina, porque le estaba dando este tinte de una u otra forma limitado, ¿no? Bueno, no sé Claro, ahora sí y para... aparte, Claro, dime, o dime. sea, aparte ¿qué es lo femenino? ¿Cuáles son los valores Mm, femeninos? Y si se habla de una literatura femenina, ¿es necesariamente producida por una mujer? O la voz, porque volviendo a lo que ya venía mencionando las compañeras, o cuando hablamos de literatura hablamos de ficción, entonces ese narrador, ese personaje que se está construyendo, ¿en dónde residiría
dónde tendríamos que encontrar la feminidad, cómo ubicar esa feminidad para poder denominar que esto es literatura femenina y no, ¿no? Entonces me parece un poco difícil sostenerlo, ¿no? Como también me parece difícil sostener que todas las mujeres comparten una misma estética o algo por el estilo, ¿no? O los mismos sentires. No, bueno, creo que bien mencionaron las compañeras que sí nos enfrentamos todas a un mismo contexto discriminador hacia la mujer, que claro, que ha ido cambiando de forma, pero más allá tenemos otros intereses literarios, individuales, y otros aspectos que nos preocupan que como bien mencionó Valeria, se entrecruzan con las preocupaciones de género. Entonces, por ese lado creo que como que no va. Claro, sí, justamente también he escuchado a algunos compañeros en general, incluso maestros, que dicen, cuando leen una poesía o un poema o una novela, dice, parece escrito por una mujer, pero en realidad yo me pregunto cómo es esto de parece escrito por una mujer. ¿Hay rasgos acaso que nos diferencian? Eso es lo que no, bueno, hasta el día de hoy no la tengo clara, empiezo a sospechar que no. Y bueno, Pregúntele, ¿y es una mujer lesbiana, cisgénero, o qué identifica ahí usted? sí, ¿cómo, A ver cómo qué te alguien dice. puede decir, cómo alguien puede decir esto fue escrito por una mujer sin saber el autor, simplemente leerlo? Pienso que no es, tal cosa no es posible, ¿no? Bueno, ahora Evelyn, ¿qué nos podrías comentar ya para ir cerrando este conversatorio tan lindo? Sí, tan interesante en realidad, ¿no? Bueno, voy a saltar al 20. A propósito de lo que han comentado ya las compañeras, yo estaba pensando cuando Úrsula comentaba acerca de lo que se puede identificar, ¿no? O sea, en el texto, bueno, y esta voz que construye, ya sea el escritor de ficción, o sea, el escritor de poesía o la escritora de poesía, estaba pensando en Raúl Zurita. Fíjate en este poema cuando dice yo la tirana. Entonces, ¿no? Tú lees y dices, ah, no, es una mujer la que escribe. O estaba pensando en Blanca Varela. En este puerto existe Blanca Varela, donde tú, el yo, o sea, lo que ha hecho es construir, no aparece la marca de género para nada, ¿no? Entonces, tu profesor de repente el que te decía, ay, esto lo ha escrito un hombre, pero no, lo escribió Blanca Varela. O si lees el poema de Zurita, ah, mira, lo escribió una mujer, no, lo escribió Raúl Zurita. Entonces, en realidad, me quedo con todo lo que han dicho nuestras compañeras. Sí, podríamos hablar de literatura escrita por mujeres, y creo que las sensibilidades de cada escritor, escritora es distinta. Puede coincidir o no con la denuncia que tiene que ver con cuestiones de género, clase, etnia, interseccional, puede ser la denuncia, como no, ¿no? Entonces, yo creo que caer en estos términos de eso es literatura femenina, mira, acá hay una marca femenina porque yo la encuentro, ¿no? Acá está el pronombre, acá está el determinante, y entonces así va a ser la estilística, yo lo digo, en realidad es poner encorsetar al texto, ¿no? Entonces, muy al margen. Y ¿saben qué? Para complementar esto, también estuve pensando en Virginia Woolf, en El cuarto propio, cuando ella habla, pues, ¿no? De este cerebro andrógino, ¿no? Entonces ella dice, cuando escribe un hombre, pues usa también, para construir un personaje femenino, usa el lado femenino que tiene, ¿no? Y puede escribir y construir su personaje. Entonces, cuando viene la escritora, cuando viene la poeta, usa el lado masculino que tiene el cerebro y puede escribir. Si ustedes se acuerdan de este pasaje que ella usa de la hermana de Shakespeare, ¿no? Ella se inventa la hermana de Shakespeare. Judith dice que se puede haber llamado, entonces dice, ¿no? Ella puede haber sido tan genial como él, pero bueno, por su condición de mujer los papás no la dejaron, en cambio Shakespeare sí, pudo viajar, pudo ir al teatro, monta su compañía, entonces al final la hermana termina suicidándose porque la condición en la que vive es tan oprimente que desaparece, ¿no? Entonces, ella más o menos lo que dice es eso, ¿no? O sea, tú puedes escribir y utilizas todas las herramientas que tienes y haces la denuncia de acuerdo a lo que te compete, muy al margen, yo creo, muy al margen del sexo, muy al margen de... Lo que sí pueden utilizar son cuestiones de género para mirar los roles que han sido impuestos socialmente, ¿no? Y los pueden deconstruir, pueden evidenciar, pero sí, yo creo que... no sé, y una cosita también chiquitita, ya lo pensamos en otro conversatorio, yo creo que la maternidad, debe ser por la experiencia que también que estoy pasando, que soy muy nueva en el tema,
yo creo que sí, de repente por ahí da una textualidad, un ají, vamos a decir, un punto de repente distinto al momento de escribir. Y pensaba en Varela, ¿no? Que Varela en realidad se da cuenta de que es mujer, ella misma lo dice, creo, en una entrevista, cuando es mamá, ¿no? Cuando se ve embarazada. Entonces, habría que buscar. Yo no sé si existe, por ejemplo, poemas escritos por hombres acerca de la maternidad, ¿no? Podría ser que finja la voz ¿no? Pero de repente eso, nada más, esa salvedad. Pero de ahí en el resto, no, en realidad podríamos hablar de esa experiencia de repente de una otra manera distinta, ¿no? Que le da al sujeto una manera distinta de mirar, de observar el mundo para poder escribir. Pero, bueno, en fin, solamente es una cosa que se me ha ocurrido, ¿no? Sí, de hecho, bastante curioso lo que mencionas acerca de la maternidad, no lo había pensado. Bueno, tenemos algunos comentarios del público. Geraldine Montoya nos dice, hermosa Valeria, muy precisa acotación. Ella es mi compañera de clases también. Luis Mamani Castillo nos dice, Clarice Lispector, por ejemplo, es una escritora incalificable en estilo y forma. Axel Flores nos dice muy interesantes perspectivas. Dali Casas nos menciona que a veces en la realidad es que muchas veces no se valora la escritura de la mujer peruana. Quiero aprovechar para enviar un saludo a todo el público que nos está observando. En realidad, lamentablemente hemos llegado al final de este conversatorio. Liz Mamani también nos menciona, ¿no? No escribo para agradar a nadie, dice Clarice Lispector. Quiero agradecerte, Úrsula, Yuri, Evelyn, Valeria, en realidad por esta linda experiencia. Con esta mesa llegamos al final de este sexto encuentro cultural, educativo, lingüístico, literario. Después de esta mesa vienen los maravillosos actos culturales y esta en realidad es la clausura de este encuentro. Quiero saludar y agradecer una vez más a todos y a todas quienes nos están mirando. No sé si querrían decir algunas palabras más. Bueno, Carolina, para terminar mi participación, yo quiero, bueno, nuevamente agradecerte la invitación y la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias con Evelyn, con Valeria, con Yuri. Y bueno, yo para terminar, la idea del conversatorio es precisamente recordar que si bien es cierto, se ha ido avanzando, ¿no? En los últimos años y como decía también Evelyn, ahora tenemos todo una visión diferente y nosotros tenemos una actitud diferente también y estamos seguras de lo que queremos hacer y de lo que podemos hacer y estamos avanzando poco a poco también para que nuestro trabajo también sea valorado, sea difundido a la par, ¿no? De todos los escritores también. Yo creo que es importante resaltar que hay un gran trabajo, no solamente de las mujeres que escriben o de los gestores literarios, de las gestoras literarias también por abrir espacios, ¿no? Sino que hay una serie de esfuerzos que en conjunto se están sumando fuerzas, ¿no? Para que poco a poco se eliminen los prejuicios, ¿no? Se destierren los estereotipos que hay en relación a la literatura creada por mujeres, ¿no? Existen también las mujeres que son creadoras, pero no solamente de arte, de literatura en este caso, sino también de oportunidades, ¿no? Mujeres editoras, mujeres bibliotecólogas, mujeres críticas, mujeres que, por ejemplo, como tú, Carolina, en representación de todo el equipo que está detrás de este encuentro cultural, que generan plataformas y oportunidades para difundir el trabajo y generar diálogos en torno de la obra literaria de las mujeres peruanas, ¿no? Entonces, bueno, con eso quería terminar. Y bueno, muchas gracias a todos los que están viendo también el evento, ¿no? Mil gracias, Úrsula. Realmente estamos agradecidos como equipo con todas y cada una de ustedes. No sé si Yuri o Evelyn o Valeria quisieran decir algunas palabras más. Bueno, yo quería agradecer la invitación y la consideración que han tenido
para llamarme a compartir con tres mujeres tan interesantes, con opiniones tan inteligentes como las de mis compañeras. En verdad, para mí ha sido un honor poder estar con ustedes aquí. Y muchas gracias, Caro, por invitarme y a toda la organización también por considerarme apto para estar aquí con todos ustedes. Definitivamente, más bien, gracias a ti. Evelyn, ¿quisieras quizás decir algo? Sí, bueno, me sumo a... Muchas gracias en realidad por la consideración. La verdad es que cuando vi el nombre del evento me emocioné mucho. El nombre, ¿no? El nombre para mí es muy significativo en realidad siempre hablar de Clorinda. Yo coincido con Úrsula, con Yuri y con Valeria en realidad. Las esperamos con este conversatorio, ¿no? Que se abran muchos más en realidad. Gracias a ustedes por la invitación, por pensar en esto y para ustedes que son esta generación de investigadores, de críticos que se nos viene, para el público que nos está mirando, en realidad falta mucho por hacer, ¿no? Somos un grupo humano, sí, yo creo que el día de hoy hay, la sensibilidad que tenemos nos ayuda a investigar, ¿no? A querer recuperar a todas, la memoria de todas las mujeres, de todas las, vamos a decir, de todos los actores, ¿no? Entonces, por ahí decían algo como, bueno, no vamos a hablar de literatura de hombre porque se considera lo neutro. Sí, para completar bien el proceso necesitamos ver que las mujeres han estado allí. Lo único que hay que hacer es investigación, seguir investigando, ¿no es cierto? Y no dejarnos avasallar por el contexto. El contexto a veces puede ser muy dramático, ¿no? Entonces, por ejemplo, palabras tan desatinadas como este abogado, el tema que tenemos de esta violación grupal de la manada, ¿no? Es como, bueno, es que a la muchacha le gustaba la vida social. A todas nos gusta la vida social, ¿no? Entonces, esa idea, esa frase tan machista, tan hijo del patriarcado, ¿no? Yo creo que es un punto central, un punto de quiebre para basta, ¿no? Cada uno de nosotros puede aportar de diferentes formas. Nosotros, de repente, desde la literatura, desde la investigación, desde rescatar, revalorizar, poner en escena y que en los manuales de colegio aparezca Clorinda Mato, Mercedes Cabello, aparezcan escritoras, poetas, ¿no? Entonces, cuando uno mira esto, puede empoderarse y puede revertir, ¿no? Entonces, yo creo que queda mucho camino, mucha trocha. Creo que tenemos que usar fuerzas, unirlas desde diferentes campos, ¿no? De diferentes campos del saber para estos conversatorios son pie, ¿no? Para salir con ideas frescas de que podemos cambiar, ¿no? Eso. Y yo creo que a Clorinda Mato también le gustaba la vida social. O sea, era la salonier de Lima en la posguerra, le encantaba la vida social, ¿no? Y no por eso era sujeta de, ¿no? Sujeto de. Exacto, tú lo has mencionado, Evelyn, todavía hay un gran camino por recorrer y la verdad es que no tiene nada de malo que nos guste la vida social. Valeria, ¿tú quizás quisieras cerrar con algo? Bueno, las compañeras lo han dicho absolutamente todo y realmente estoy muy feliz de haber participado, ¿no? De este conversatorio. Siempre nos quedamos con ganas de más porque este asunto en realidad habla de muchas cosas, trata muchas fibras y creo que nos demuestra efectivamente que por un lado ha habido un avance importante, un avance significativo porque de alguna manera u otra nosotras hemos sido parte de ese cambio, de ese avance constante y al mismo tiempo hay tantas cosas por hacer y tantas cosas por cambiar y tantas cosas que nos molestan y que nos hacen seguir insistiendo, ¿no? En ser las mujeres que molestan y que son molestas y que no se callan para nada. Y creo que eso es algo muy, muy importante. Realmente muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Úrsula, Evelyn, a Yuri por estar aquí, ¿no? Gracias a todas y cada uno de ustedes. Bueno, con esto nos despedimos. Sigan nuestra transmisión. Ya vamos con el cierre de este gran sexto encuentro cultural educativo lingüístico literario y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a nuestro público. Chao, buenas noches.